Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 2 de agosto se abre en la ciudad de Lorient, en la Bretaña francesa, una nueva edición del Festival Intercéltico, el mayor encuentro mundial de la cultura celta, que este año tendrá como invitado de honor a la Galicia española, festival en el que se van a dar cita durante los 10 días artistas gallegos de talla internacional. Y precisamente para hablarnos de este festival, nadie mejor que su director, Lisardo Lombardía. Buenas tardes, Lisardo. Buenas tardes. Quien ha venido maravillosamente acompañado de la cantante gallega Mercedes Peón. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias a ambos por haber hecho el esfuerzo de venir a nuestros estudios. Gracias a vosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Lisardo, que has nacido en España, en la España celta, por cierto, en la región de Asturias, en la localidad asturiana de Pola de Viana, si no me equivoco. Pola de la Viana. De la Viana, perdón, lo tenía bien escrito, soy yo el que me he equivocado. En 1955, y que eres director del Festival Intercéltico desde hace más de 10 años. Pero que desde el año 85 ya participas en el festival al frente de la delegación asturiana. Es una historia de amor, ¿no?, entre tú y el festival. Bueno, sí, hay una historia de identificación primero, de adhesión a un proyecto que yo consideraba que era muy pertinente por el intercambio cultural, por la construcción de esa Europa que en aquel momento mi generación, por lo menos, adhería de una manera casi pasional, se puede decir. Y entonces, pues el encuentro además con Bretaña fue un encuentro para mí que fue un pequeño shock. Yo que conocía el hexágono, la Francia más ordinaria, desde el punto de vista de visita más próxima, pues de una manera corriente, me encontré con un país, una región francesa que verdaderamente correspondía muchísimo a nuestro ambiente en Asturias y en Galicia, por supuesto. ¿Qué ha cambiado en esos casi 50 años del festival? Ha aumentado exponencialmente, imagino. Bueno, el festival ha cambiado mucho como cambió la sociedad. Es decir, yo creo que lo más importante es este festival sigue existiendo todavía hoy, es por la capacidad de adaptarse a las evoluciones de la sociedad. Es decir, que en 50 años, pues ahora hay abuelos que vienen con sus nietos y hay también una nueva generación que descubre por primera vez esta actividad que hacemos nosotros un tanto desenfrenada. Has venido varias veces a nuestro programa para hablarnos de este festival, pero nunca me has contado cuáles son para ti las características comunes de la cultura celta. Quizás las danzas, la música, el clima. Yo creo que primero hay una geografía, eso es absolutamente indiscutible. Y sobre todo ese vínculo en el Atlántico europeo que daría para hablar muchísimo, porque el Atlántico es mucho más que Europa, por supuesto. Pero que hay una visión, una cosmovisión del mundo, yo creo que realmente nos aproxima. Cuando ves, por ejemplo, en la mitología tradicional los personajes, las funciones y lo que se expresa en esos cuentos y leyendas, etcétera, hay un fondo común que es también innegable, puesto que los personajes son prácticamente los mismos, aunque cambien los nombres. Entonces, hay un fondo cultural. Luego hay una identificación que es mucho más difícil de definir, es decir, es el estar bien unos con otros en un momento determinado dentro de esa atmósfera, que no es, por lo tanto, no se puede atribuir ni exclusivamente a una geografía, sino que hay una interrelación entre los aspectos humanos, humanistas también, y de las personas con un medio, y luego hay una expresión artística que toma formas diferentes en cada uno de esas
en cada una de esas geografías, eso es absolutamente claro, pero que sin embargo podríamos resumirlo que en lo que a mí me concierne, por ejemplo, yo me siento a veces mucho mejor en Escocia que en el sur de España. Es así, y yo no podría definirlo de otra manera, pero es una realidad, lo cual no quita que yo admiro enormemente la cultura del sur, pero esa es la realidad. Común, ¿no? Este año es un país celta del sur que Efectivamente. he invitado, Galicia. También te sientes bien en Galicia a pesar de ser Asturias, Por ¿no? supuesto. Yo creo que no hay mucha diferencia. Realmente tenemos nuestras diferencias, eso está claro, pero hay una proximidad cultural inexcusable. Yo creo que es algo que realmente cualquier observador lo sabe. Y no voy a repetir el famoso refrán español de primos hermanos, etcétera, pero realmente hay una cierta similitud cultural muy profunda y donde se comparten muchísimas cosas. Yo creo que era un miembro de los Resentidos que hablaba del telón de Grelos, pues yo creo que eso existe de alguna manera, ¿no? Entonces hay un vínculo en el noroeste de la península que excede la propia Galicia y Asturias. Vas al norte de Portugal, vas a la zona también limítrofe y hay un mundo que se corresponde y que tiene sus propias su propio imaginario. Hemos hablado, Lisandro, a menudo de la diáspora celta. En Argentina, a todos los españoles nos llaman gallegos, ¿no? Hay una importante diáspora celta. Tan importante que claro, que el nombre de ordinario de español desaparece para convertirse en un gallego. Así que realmente yo creo que es una definición perfecta de esa implantación. En el caso de Galicia hablamos de Argentina, hablamos también de Cuba, pero hay, por ejemplo, mucha representación asturiana en Cuba también, en México, en Chile, que hay un vínculo importante. Y otra cosa que es importante en relación a nuestra diáspora es que no solo somos los hispanos, los hispanófilos, los que realmente nos expresamos en español allí, también está la presencia de grupos de comunidades cada vez más importantes, de Bretaña, de Gales, por ejemplo. La Patagonia argentina tiene una colonia galesa muy importante en la zona del Chubut. Es decir, que realmente hay en esa diáspora que estamos hablando de América Latina, pero que se puede ir mucho más allá. Australia, el 60% de la población es de origen de estos promontorios atlánticos que hablan lenguas célticas. O sea que realmente yo creo que hay que tenerlo en cuenta siempre. Importante. Me dirijo ahora a Mercedes Peón, que es una de las artistas invitadas, gallega nacida en La Coruña. ¿Es cierto que a los 13 años ya escuchabas cantar a las mujeres de la Costa de la Morte? Sí. ¿En qué te marcó esas mujeres bueno, pues cantando? Hay un punto de inflexión increíble porque, a ver, yo a los 13 años decidí hablar en gallego, que es una lengua que no está normalizada, sino está minorizada, pero que el 100% de la transmisión de esos microhábitats estaba en armonía con ese idioma y con unas expresiones concretas. Estabais hablando del mundo celta, que es un mundo, claro, es una categoría, ¿no? Es una categoría realmente, una categoría construida en tanto que cada microhábitat tiene su propio imaginario por creación colectiva, ¿no? Entonces, en esa creación colectiva, la impresión que yo tuve en esa aldea, en la aldea de Imende, fue que no... yo entendía el gallego porque mis abuelos hablaban en gallego y mis padres también, pero no entendía lo que decían por esa singularidad en ese microhábitat. Entonces, lo telúrico de sus expresiones, y aparte que eran unas mujeres superpoderosas que estaban en una cafetería y salieron, me dijeron que tocaban mal la pandereta y se pusieron a cantar y cantaron una ribeirana. Entonces eso fue un shock, un punto de inflexión a esta personita que estaba allí con 13 años y a partir de ahí empecé a investigar por las aldeas y a recoger sobre todo esas músicas creadas por estas mujeres increíbles y la relación entre la música y la expresión de la danza, pero no como algo artístico, sino como una catarsis colectiva. Entonces, toda mi relación, digamos, de flechazo absoluto con esas creaciones de esos lugares y con ese lenguaje que tenía que ver tanto con el idioma como con la forma de tocar, como con la relación con el baile y la catarsis que ocurría entre esas personas. Eso fue lo que abocó a esta personita incluso a lo que hago hoy en día. Que bueno, que es música de composición, tengo que decir, ¿no? Que no es música
Pero justo después de eso haces un trabajo casi de musicólogo, ¿no? De musicóloga. Por supuesto, claro. naturalmente. Entonces, sí, lo que hice fue estar 25 años por las aldeas mezclándome con esas personas maravillosas hasta que siento y lo sienten y nos sentimos parte de la misma fuente, ¿no? Quiero decir que no, o sea, que tuve que sacar de mi cabeza esa idea colonialista de que vas a la aldea a recoger, ¿no? Sino que esa visión que tenemos las y los europeos colonialista, pues eso lo tuve que ir decapando, pero como era tan jovencita, creo que estoy bastante saneada en ese sentido, ¿no? A pesar de todo, la vida de esas mujeres es muy dura, ¿no? Son mujeres de pescadores, imagino la mayoría. A ver, no son mujeres son mujeres. Me refiero, ellas tienen una entidad, de hecho en Galicia existía, y supongo que en Asturias también, matrilinealidad, donde la consanguinidad de paterna no tiene importancia. Claro. Entonces, quiero decir, no son mujeres sino que son personas con una fuerza y con una, no sé, con una personalidad increíble, donde ellas mismas, ellas y ellos, ¿no? Son autosuficientes en el sentido de comunidad, son totalmente individuales, una identidad individual total, pero ante todo lo que importa es la colectividad, que es algo muy contemporáneo, un pensamiento que está súper contemporáneo, que solo habría que ir a las aldeas de Galicia. Y seguro que las asturianas, a las que fui también, ¿no? Sobre todo las que están rayando con Fonsagrada, donde esas personas tenían eso adherido, y ahora nosotros y nosotras que estamos en este mundo construido contemporáneo, pues estamos un poquito alejadas y alejados de todo esto, ¿no? Esas influencias, ¿cómo? Quiero decir que la vida de ellas era dura, y no tanto, porque era armónica. Era armónica. A lo mejor la nuestra psicológicamente es más dura que la de ellas. ¿Quién sabe? ¿En qué te ha influido en tu creación musical ese sustrato de esas aldeas? Pues total, porque yo estoy, bueno, aparte de obviamente, actualmente, y cuando empecé a quitar los primeros discos, hay un posicionamiento sociopolítico muy obvio y evidente, un posicionamiento de evidenciar las minorizaciones lingüísticas, de idiomas que no son hegemónicos, de reivindicar como categoría mujer, pero desde un lugar feminista o incluso queer o contrasexual, en ese sentido, muy evidente también, muy claro. Y luego la influencia maravillosa de los ternarios. O sea, yo estoy en la búsqueda continua de la armonía entre el 3, 6x8, 3x4 y el 2, que los unifica, ¿no? Entonces ahí hay una serie de polirritmias en cierta medida bastante complejas, donde yo estoy pasándome para conseguir pequeñas células de trance. Pero eso en otra ocasión profundizamos un poquito más. Por supuesto. ¿Te molesta, Mercedes Peón, que te califiquen de etno contemporánea? A ver, defíneme etno. Algo, utilizas el sustrato étnico. El problema de etno, claro, a ver, ¿qué pasa? Que es una metalinguaje, iba a decir un galego, un metalenguaje, ¿no? O sea, que es una nueva creación. Por si coges los conceptos en sí, contemporáneo es todo, ¿no? Todo lo que existe ahora. Etnias, sabemos que todos somos africanas y africanos, o sea, nuestro origen, no existe razas. Entonces, utilizamos ciertos conceptos que puede ser que si los decapas mucho, pues digas, bueno, no existen las razas, no existen las etnias. Entonces, a partir de ahí, yo lo que puedo decir es que hago música con autoestima cultural. Sí es cierto que hay una parte electrónica muy potente, de creación propia de los astilleros de Navantia, de Ferrol, que recogí todos esos sonidos, están tratados desde un lugar... es que utilizar la palabra contemporánea sería absurdo, pero bueno, desde un lugar electrónico, ¿no? Y mi mundo personal, mi mundo sonoro, mis espacios sonoros, pues están creados desde esas provocaciones que yo busco para no repetirme en las composiciones. Entonces, claro, yo utilizar categorías etno... Uy, perdón, que me acaba de caer el teléfono. O sea, música celta es una categoría que no rechazo, pero no la asumo.
No la Vas más rechazo allá y no la de eso. asumo. No, y aí tamén se está moi bien, porque el argumentario, claro, en no contemporáneo, pues tampouco la rechazo. No la rechazo. Pero bueno, hago Esa es la música, razón hago por la música. cual Lisardo Lombardía te ha invitado a este festival, ¿no? Mercedes es una de las varias artistas, de los varios artistas. Tenemos nombres como José Luis Romero, el grupo Milladoiro. Hay muchos artistas internacionales en Galicia. Bueno, hay artistas que son casi fundamentales en la promoción de la música, no solo la música gallega, sino de la música tradicional en la península. Por ejemplo, Milladoiro es un buen ejemplo. Pero yo creo que lo más importante es tener en cuenta la diversidad de la propuesta. Yo creo que el festival es una cosa que yo he querido insistir desde que soy director, desde el 2007, es precisamente en mostrar la diversidad y la visión actual, por no decir contemporánea, de la música que se hace en todas estas geografías que tienen su propio vínculo. Estaba pensando cuando tú hablabas ahora de las mujeres, que yo, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy Lisardo, el fiu de Lisa la de Carmen. Es decir, que mi padre es un accidente. Es esa concepción, desgraciadamente para él probablemente. Pero bueno, en esa concepción del mundo es ampliamente compartido, cosa que te encuentras también, por ejemplo, en las Hébridas, en otros sitios. Es decir, es otro de esos elementos que hablábamos al principio. Pero por volver a tu pregunta, está, pues sí, Aliburia con José Luis Romero, está Milladoiro, está Carlos Núñez, porque Carlos Núñez, todo el mundo sabe que es una especie de faro cultural dentro de Bretaña en relación con Galicia, y eso es así. Mercedes es la tercera vez que viene al festival como Mercedes Peón, artista de hoy. Bueno, hay otra gente también que transgrede la frontera de lo nuevo, pero basándose en lo más antiguo, como es Abraham Cupeiro, que toca carnix, toca la corna romana, toca instrumentos extraídos directamente de la arqueología, pero que está haciendo cosas dentro de su mundo sinfónico. Es decir, yo creo que lo más interesante es que vamos a ver esa diversidad, ese abanico de culturas, de microculturas que construyen la realidad de la música y de la cultura gallega de hoy. Lisardo, perdona, en este festival tenéis previstos 750.000 espectadores, 200 conciertos y espectáculos, 4.500 artistas. Dirigir eso es un trabajo de locos, ¿no? Pero más bien. Tú tienes una experiencia en la psiquiatría, creo recordar. ¿Perdón? Tienes una experiencia en la psiquiatría. Pero me sale francés, pero bueno, es marginal, porque yo si vine a Bretaña fue por la psiquiatría. Es decir, vine a Bretaña porque yo, estudiando medicina, estaba muy interesado precisamente en los aspectos psiquiátricos, había trabajado con textos franceses. Yo pertenezco a esa generación donde la primera lengua extranjera que se aprendía en el instituto, en la escuela, era el francés. Y entonces mi profesor, que era un gran psiquiatra, estaba casado con una bretona. Entonces él me envía a hacer un cursillo de 15 días, 3 semanas, a unos 30 kilómetros de Lorient, en invierno ya, porque invierno en principio de otoño, a finales de septiembre. Y es ahí donde yo caigo del caballo y dice, ¿pero qué es esto? Esta no es la Francia que yo he conocido, no tiene nada que ver con... Es otro mundo, un mundo que me es próximo, que es donde realmente yo me puedo identificar fácilmente, y de ahí empieza todo. Pero ya te digo, la psiquiatría fue, fue el pretexto probablemente, pero quizá tendría que venir igual, no sepa. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita a partir del 2 de agosto en la ciudad bretona francesa de Lorient para el Festival Intercéltico que dirige Lisardo Lombardía y en el que va a actuar la cantante también gallega Mercedes Peón. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Nos vamos a marchar con la música de Mercedes Peón y uno de los clips de su último disco seguramente, que se llama Deixas. Muchísimas gracias y permitidme también dar las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Boucher, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, me imagino incluso en Argentina, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.